A uno le enseñan mucho sobre la Revolución Francesa, sobre la Ilustración, pero no le hablan poco de la construcción de nuestros países. A nosotros realmente nos enseñan poco de cómo nuestras sociedades se han construido y nos enseñan mucho cómo otras sociedades se construyeron. Uno tiene algo de presión por pensar el mundo muy desde afuera, o sea, como que hay una falta de aprecio por entender el valor de la singularidad de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, creo que la presión que se tiene a sentir que las reflexiones de alto estatus es entender a Europa, entender a Estados Unidos, cuando en muchos lugares de Europa y Estados Unidos lo que quieren es ayudarnos a entender este otro tipo de sociedades, ¿no? Y uno tiene una ventaja comparativa simplemente por haber crecido en esos ambientes y entender espontáneamente muchos códigos y sutilezas como del conocimiento local que suelen escapársele a gente que desde afuera trata de entender esas sociedades. Uno le pregunta a una persona cualquiera en Ecuador, en Colombia, en México sobre un emprendimiento, si pudieran montar un emprendimiento, ¿qué harían? Le dicen a uno que montar un restaurante, ¿no? O una tienda de ropa. Como que cuando piensan en dinero, piensan en lo que ya existe en el mercado y que es fácilmente identificable como transaccional, ¿no? Y es ahí hay dinero que se genera, pues yo lo veo. En vez de pensar al revés, y es ¿dónde puedo yo generar valor? Eso puede no tener hoy un mecanismo claro de monetización, pero sí, eso genera valor, perfectamente es monetizable en el mediano plazo. Entonces eso es algo que yo siento que como que ese cambio de filosofía es algo que siento que tiene mucho potencial en la región y que cómo se logra con como líderes como vos, ¿no? Gente que ayuda a cambiar la mentalidad de la gente, que es una cosa tremendamente difícil, por cierto. Javier, tengo tanto admiración por lo que haces, por cómo llegaste tan lejos y me siento honrado que estés aquí. No, al contrario, yo soy el que me siento muy honrado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Javier, ¿cómo era tu infancia? ¿Quién era Javier antes de Stanford, antes de los podcasts, antes de Forbes, antes de Abu Dhabi, antes de todo esto que lograste? Eh, Píntame tu casa, píntame la mesa que donde estabas. ¿Pensaste que llegabas a esta cima? Pues creo que la respuesta es no, o sea, yo nunca me imaginé, yo tenía una carrera muy atípica y yo siempre me imaginé siendo como un intelectual, un académico, cuando era, no sé, cuando tenía quizá 11 12 años, que había como descubierto que me gustaba leer y pensar, soñaba con la vida como de un pensador renacentista, como que quería encontrar un mecenas que me pagara para sentarme a leer y a escribir y sí me di cuenta en cierto momento que quizá la academia era como el sendero que más fácilmente me iba a llevar en esa dirección. Entonces soñaba con hacer un doctorado y eso desde muy temprano, desde que estaba como terminando el colegio. Pero antes de eso, lo que yo disfrutaba era como sentarme a leer y a pensar y era entonces como un muchacho un poco extraño. Entonces yo disfrutaba mucho de nuevo como estudiar, pero no me gustaba mucho el colegio. Por ejemplo, sentía digamos, sí, el sistema del colegio siempre lo sentí como muy restrictivo y como opresivo, ¿no? No me gustaba esto de que uno tenía que estar a tal hora, en tal lugar. En Colombia se usan en casi todos los colegios uniforme, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sentía que era algo un sistema como muy de prisión, ¿no? Uno tenía que hacer lo que le decían a la hora tal, tenía que estar oyendo tal clase, había que salir a tal hora, había que llegar a tal hora, había un montón de normas a las que yo no les veía como mucho sentido. Entonces, lo que yo recuerdo muy bien de mi infancia era como el malestar con tener que ir al colegio, aunque me iba bien, la verdad, pues siempre solía estar entre los mejores estudiantes. Y, pero lo que yo realmente quería era como salir lo más pronto que fuera del colegio. Eso quería decir literalmente graduarme lo más pronto posible, pero también salir
salíamos al mediodía, yo quería que se acabara la mañana para llegar a mi casa y ponerme a como a leer las cosas que a mí me gustaban. A Entonces, estudiar de verdad. sí, sí, y, y era muy extraño y eso es algo que siento que he perdido un poco, como había como una llama dentro de mí, ¿no? Como que yo quería sentarme a aprender sí, del medioevo y entonces me iba a leer y pasaba horas, horas leyendo, como que él tenía una capacidad de concentración increíble y me levantaba muy emocionado de, bueno, cuando salga del colegio voy a llegar a seguir leyendo esto y bueno, eso es algo que de nuevo siento como que he ido perdiendo un poco en la medida en la que me profesionalicé en esa tarea y mi pasión se empezó a volver mi trabajo, pero eso recuerdo muy bien. Entonces yo crecí como para darle algo más de color a lo que me describís, pues a lo que me pedís que describa. Yo crecí en una familia de clase media en Colombia, en la zona que solemos llamar el eje cafetero. Esto no es muy lejos de Medellín, pero es una zona un poco menos urbana, un poco como más rural y como de pequeña escala. Y eso, como un ambiente que era como muy tolerante con esta forma mía de ser, ¿no? Como que mientras me fuera decentemente bien en el colegio, mis papás estaban contentos con que tuviera estos hobbies extraños de simplemente ponerme a leer toda la tarde y eso. Tú has hecho mucha investigación de Antioquia, el eje cafetero. Como colombiano, ¿qué representa eso para ti? ¿Representa admiración? ¿Representa un poco resentimiento? Capaz que hicieron bien las cosas y podían ser mucho mejor. ¿O de dónde nace tu curiosidad por el eje cafetero? Yo creo que hay un poco de ambas cosas. Esta región es bien especial desde varios puntos de vista. Por un lado, fue una región que por muchos años, y estoy hablando como de todo el periodo colonial, estuvo desconectada del mundo, en una región periférica. Mucha gente la describe como una región que era vista como por encima del hombro por las zonas civilizadas del país, ¿no? Por la gente en Bogotá, en Cartagena, en Popayán, esto eran, y de ahí viene un poco el término montañero, ¿no? Montañero en Colombia es como una descripción como de alguien de zona rural, como ignorante, ¿no? Y la gente de Antioquia normalmente tenía ese calificativo. Pero fue la zona que una vez entra el siglo XIX y el siglo XX, lidera la industrialización del país, ¿no? Es la región que lleva al país a la modernidad. Entonces es una región en sí muy interesante, ¿no? Como una zona aislada en las montañas, percibida como pobre e ignorante, termina modernizando o al menos liderando el proceso de modernización. Y esa historia estaba ahí, a mí esa historia me parece interesante y yo lo que siempre encontré extraño era cómo eso, cómo eso había sucedido. Yo siento que, y conectando eso como con mi historia personal, creo que había en el fondo quizá un elemento como de búsqueda de identidad, ¿no? Tratar de darle sentido a mi mundo a partir de lo que yo veía alrededor, ¿no? Y esta es una queja que yo tengo frecuentemente con el sistema educativo al que estamos expuestos en buena parte de Latinoamérica, que es muy eurocentrista. Entonces, a uno le enseñan mucho sobre la Revolución Francesa, sobre la Ilustración, pero no le hablan poco de la construcción de nuestros países, más allá de la parte de los mitos independentistas, Ujú. pues sí, fundacionales, ¿no? Como que eso está ahí, pero eso de una u otra forma es fundamentalmente propaganda política, pero a nosotros realmente nos enseñan poco de cómo nuestras sociedades se han construido y nos enseñan mucho cómo otras sociedades se construyeron. Entonces yo creo que sin darme cuenta había algo de deseo en eso, ¿no? En mí, como de entender mejor por qué mi pequeña ciudad era como era y cómo yo no lograba terminar de entender eso. Eso quizás solo, de nuevo, fue posiblemente un proceso como muy inconsciente. Yo creo que ahora como
le veo como esa lógica porque llevo años viviendo fuera de Colombia y cada vez que voy, vengo como, voy con ojos como de turista, ¿no? Como con ese tipo de curiosidad, pero yo creo que eso siempre estuvo ahí. Y cada vez que vuelvo, estoy, y siento que aquí estoy, es una cosa muy introspectiva, la forma en la que vos me estás poniendo a pensar sobre esto, pero hay una cosa que siento, y es algo que hablo mucho con mis estudiantes latinoamericanos, y es como uno tiene algo de presión por pensar el mundo muy desde afuera, o sea, como que hay una falta de aprecio por entender el valor de la singularidad de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, creo que la presión que se tiene es a sentir que las reflexiones de alto estatus es entender a Europa, entender a Estados Unidos, cuando en muchos lugares de Europa y Estados Unidos lo que quieren es ayudarnos a entender este otro tipo de sociedades, ¿no? Y uno tiene una ventaja comparativa simplemente por haber crecido en esos ambientes y entender espontáneamente muchos códigos y sutilezas como del conocimiento local que suelen escapársele a gente que desde afuera trata de entender esas sociedades. Entonces es una respuesta creo que como muy larga, pero no, nunca la había pensado como de una forma tan, de una mirada tan personal sobre cómo siento que mi agenda sobre la historia de Antioquia y la historia del eje cafetero de cierta forma respondía mucho como a mis necesidades de encontrar identidad, de darle sentido a cómo funcionaba mi mundo. Y hice esta pregunta introspectiva porque siento que todos los latinoamericanos sentimos eso de alguna manera. Es como y comparto tu crítica que tenemos más, no todos los sitios son iguales, pero entre un espectro existe tal vez eh, un énfasis en lo anglosajón o un poco más de énfasis en lo europeo, y casi como que nos intentan mostrar que eso es lo correcto, o nos dicen en Estados Unidos piensan así, en Inglaterra piensan así, y ustedes deberían o podrían pensar así también, pero no nos enseñan cómo pensamos o cómo han pensado antes nuestro. Creo que siempre hace una falta como ese de orgullo latino, eso como nosotros también tenemos historias que contar, y la perspectiva, si la cuentas como ellos contra nosotros, siempre parecemos como menos, de alguna manera. ¿O sentías lo mismo tú? Sí, yo creo que había un poco eso, pero además hay un asunto meramente como de deseo por entender como las particularidades de lo local. O sea, es decir, no solo creo que esas miradas desde afuera hacia Latinoamérica sean como condescendientes y tengan como este elemento de nosotros somos los buenos y ustedes están en una posición como de estatus inferior y deben es aprender de nosotros, sino que creo que hay algo de imprecisión en las lecciones del mundo desarrollado o simplemente de otras sociedades, ¿no? Es difícil, las sociedades latinoamericanas funcionan simplemente distintas, están en otro tipo de equilibrio. Y entonces, buena parte de lo que yo siento ahora, ya quizá con algo más de reflexión y como con las ventajas de como de más experiencia y como la posibilidad de tener miradas comparativas, es que no solo es que sea difícil ver Latinoamérica desde lejos, sino que esos lentes no son los apropiados para pensar la región. O sea, si uno realmente quiere entender cómo funcionan nuestras sociedades, hay que pensarlas desde adentro. Y uno de los errores grandes que siento, y es presente no solo en como la reflexión académica, sino también en el quehacer público. Muchas de las políticas públicas están guiadas por, y yo esto me quejo mucho, como las élites políticas por muchos años han tratado de que en Latinoamérica se implementen las cosas que han sido exitosas en Europa o en Estados Unidos. En Colombia hay un departamento, el departamento donde queda Bogotá, digamos, se llama Cundinamarca.
Y hay mucho el chiste de somos muy con Dinamarca y queremos ser Dinamarca. Y ese es un poco como el referente que tiene mucha gente y las cosas simplemente a veces no funcionan. Es porque hay cosas que funcionan en Dinamarca porque hay cierto tipo de atributos en Dinamarca que simplemente no hay en Colombia. No quiere decir que sean mejores, peores, simplemente son sociedades distintas. Y muchas de las soluciones entonces que van a funcionar en la región requieren entonces pensarlo desde adentro. Entonces, no solo es algo que pasa en el espacio público, también en el sector privado. Y me gustaría oír qué piensas vos al respecto. Cuando yo hablo con emprendedores aquí en el Silicon Valley que quieren implementar cosas en Latinoamérica, los noto demasiado enmarcados en la lógica del desarrollo tecnológico californiano, si se quiere. Latinoamérica es distinto, ¿no? Entonces uno necesita cierto conocimiento local para que las cosas funcionen y, y yo de nuevo siento que nuestros sistemas educativos no están muy bien diseñados para llevarnos en esa dirección, sino para un poco indoctrinarnos en lo que se siente es el corpus de una persona culta que tiene un montón de sesgos y que no sirve mucho para nuestro contexto. Yo creo que lo que sucede es un aterrizaje forzoso. Muchas veces en Latinoamérica, cuando tratamos de traer modelos anglosajones, europeos y aterrizarlos en Latinoamérica, porque golpea a nuestra debilidad y no a nuestras fortalezas y no las aprovecha como fortaleza. Yo creo que en Latinoamérica conceptos como quemar dinero no existe. No existe quemar dinero. Si nosotros nos enseñan a comer la último grano de arroz, o sea, no podemos dejar un grano de arroz. Entonces, si todos los días te dicen, tienes que comer toda la sopa, tienes que comer todo el arroz, tienes que acabarte la comida, porque si no te acabas es como el pecado más grande. Entonces, tratar de traer un modelo californiano, Silicon Valley, y decir, ¿saben qué? Vamos a quemar dinero. Es como que hay un choque, cortocircuito ahí tan fuerte en nuestros psiquis que el emprendedor está tratando de como eh, ser disruptivo, pero demasiado. Creo que en Silicon Valley la disrupción es como está aceptada y si lo vemos como disruptivo, sí es increíble lo que logren hacer, pero no están tratando de cambiar una sociedad de cómo piensa, no están tratando, o sea, es un poco, es a menor escala y en Latinoamérica yo siento que a veces ese modelo trata de cambiar demasiado y no es bien recibido por el inversor ni entendido por el inversor, no es bien recibido por el público, aunque ahora está un poco más entendido, pero igual el mercado dice, esa empresa va a quebrar cuando se acabe el fondeo. O no entiendo cómo una empresa opera a pérdida. O sea, no, eh, no sé si en Colombia, pero en Ecuador es ilegal operar a pérdida. Mm, Es como traicionar al fisco, es una cosa. Es Horrible. prisión, inclusive en ciertos casos, tener esa mentalidad de operar a pérdida, porque es como tú estás desfalcando al gobierno, o sea, tiene una mentalidad totalmente diferente. Y yo creo que los que han sido más exitosos han visto un problema social interno tipo Nubank, tipo Mercado Libre, tipo Rappi, que Rappi tal vez una correcta introducción de un modelo Uber dentro de Latinoamérica. Pero los otros que mencioné antes son actores que más bien vieron el, el problema y usaron eso muy bien como el modelo californiano, el problema y una solución que se adapta basado en nuestras fortalezas y no en tratar de mostrar todo lo que tenemos como debilidad y atacar a toda la debilidad. Entonces, estás tratando de levantar demasiado con muy poquito. Sí, no, totalmente. Esa pues un gran ejemplo de esto, ¿no? Como nuestras visiones del mundo, es decir, simplemente nuestra cultura y cómo entendemos a la sociedad. Yo siento que hay, por ejemplo, pues como un elemento donde esto también yo siento que es muy visible y es el rol de las interacciones no mercantiles, ¿no? Que
digamos, el modelo de Silicon Valley también está muy basado en las lógicas de hay una naturaleza espontánea del ser humano y es intercambiar bienes por dinero y muchas de nuestras sociedades están basadas es en intercambios de favores, ¿no? En simpatías mutuas y sobre eso se basa buena parte de nuestra sociedad. Entonces, yo creo que tal como vos decís, no creo que eso sugiera que no es posible extraer lecciones de cómo pueden implementarse ciertos modelos de negocio, por ejemplo, en distintos espacios culturales, pero si uno no entiende las especificidades del contexto local, está frito, ¿sí? Y de nuevo me parece súper evidente en los contextos que vos mencionás. Es una de las cosas bonitas del emprendimiento, ¿no? Que tiene, o sea, la dinámica hipercompetitiva tiene mucho de selección natural, ¿no? Hay mucha gente que va a morir si no entiende que tiene que incorporar eso. Entonces, no, me parece súper, súper relevante lo que mencionas. Creo que vemos ojo a ojo en eso y creo que, claro, es un problema que podríamos hacer varias tesis o varios doctorados y todavía no encontrar la respuesta correcta. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia ya saliendo de Colombia por primera vez? ¿Hubo algo que tuviste que desaprender o te diste como sorpresa en que en otros países era tan diferente y tuviste como que aprender para poder ser exitoso en Abu Dhabi y después en Stanford? Sí, sí, totalmente. Y, y creo que una de las cosas que tuve que aprender es eso, como a desaprender, aprender a deshacerme de como de esas anclas culturales. La primera vez que yo salí de Colombia, y esto siento que bastante mayor que la gente que suele hacer carreras en el exterior, yo hice por primera vez una pasantía en mi doctorado. Yo hice mi doctorado en Colombia, en la Universidad de los Andes, y tenía que pasar 6 meses fuera de Colombia. Esto con la idea como de que uno no se quedara como un académico muy, muy local. Y por cierto, vine a Stanford y esta es una de las cosas simpáticas de la vida que uno no sabe, donde después de años luego volví a Stanford ya como profesor, pero en ese momento fui estudiante y fue un gran choque, ¿no? Como el choque de estar en un espacio académico muy competitivo a nivel internacional, como muy en el corazón de la academia internacional, en un momento además muy interesante del Silicon Valley, ¿no? Era como el pico del auge de las aplicaciones de dating, por ejemplo, ¿no? Era como el momento donde se sentía que todo el mundo quería hacer aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Era un poco como el Silicon Valley tiene esta cosa de muchas olas, ¿no? De gran optimismo con la nueva cosa que va a hacer a todo el mundo millonario. Y en ese momento me acuerdo que era eso, y todo el mundo que hablaba estaba pensando en hacer una app y no sé qué. En fin, pero eso fue en ese momento y después tuve la fortuna de irme a lugares con dinámicas culturales muy diferentes. Entonces eso en parte me ayudó a escapar de algo que yo siento que es una trampa muy común en Latinoamérica y es sentir que existe lo que hay por fuera, ¿no? Como que estamos nosotros en como una visión muy dicotómica de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y es, nuestras sociedades son una cosa y en el resto del mundo por fuera, suele decirse en el exterior, en Colombia se usa mucho el término en el exterior, se hacen otras cosas y es como una referencia como al mundo desarrollado y se piensa como una cosa muy homogénea. Yo después estuve un tiempo trabajando en la Universidad de Burdeos en Francia, que es, por ejemplo, el choque en las dinámicas de trabajo, ahí fueron como muy claras, ¿no? Yo, por ejemplo, me sorprendió mucho la primera vez que fui, yo estaba acostumbrado a ir a la oficina un domingo, porque no era extraño que en Stanford los estudiantes doctorales trabajaran el domingo, ¿sí? Fueron a trabajar en la mañana un rato, pues, ¿no? Y
y la universidad en Burdeos estaba cerrada, es decir, uno no podía ni entrar al edificio porque se supone que todo el mundo el domingo estaba con su familia descansando. Y entonces, como en el mismo contexto de una sociedad occidental, eran dinámicas de trabajo muy distintas. Y cuando me mudé a Abu Dhabi después fue mudarme a un lugar muy diferente, ¿no? Mucho más eh, conectado con dinámicas no occidentales, pero además un espacio donde muchas de las lógicas económicas no operan exactamente porque la dinámica de la economía del petróleo hace que hay cosas que uno no termine como de entender por qué suceden. El hecho de que no fueran unas sociedades estructuradas alrededor de las ideas clásicas de democracias liberales también fue algo que me sorprendió mucho. Uno en Occidente está educado en una visión como muy elogiosa de las democracias liberales en una forma muy angosta, como muy poco reflexiva, ¿no? Casi doctrinaria, ¿no? Dadas por hecho, como dadas por hecho. Sí, 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 es un poco yo cuando hablo de esto a mis estudiantes, porque yo enseño temas de historia económica, historia política, y parte de eso es la reflexión sobre la democracia como globalmente. Tengo un meme que habla, pone a un soldado americano rompiendo una puerta en lo que parece ser una aldea del Medio Oriente. Y dice como knock knock, ¿quién está ahí? Como la democracia, ¿no? Y es entonces que es como una idea, entonces eso, hay un esquema apropiado de democracia y es lo que uno debe imponer en todas partes. Y mi tiempo en Abu Dhabi me ayudó a reflexionar un poco sobre los distintos tipos de equilibrios políticos, ¿no? Cómo distintas sociedades se estructuran para ordenar las decisiones colectivas y los retos que tienen. Y hay virtudes y desventajas en las distintas soluciones, pero ciertamente no hay una receta perfecta que funcione para cualquier contexto. Con esto no quiero decir que cualquier sistema político que surja en unas sociedades está bien como moralmente. Lo que quiero decir es que uno no debe esperar que la fórmula que funciona para nosotros, y esto volviendo al punto que hablábamos ahorita, funcione bien para el resto. Y uno debe aproximarse entonces con mucho más respeto a el funcionamiento de las distintas sociedades, ¿no? Con menos un sesgo de mi equilibrio, mi visión de cómo funciona la sociedad es la correcta. Esta gente es rara y posiblemente esta gente está equivocada. No, uno debe llegar como, bueno, cómo funciona esta sociedad, qué puedo yo aprender de ella, por qué funciona así, cómo podría mejorar en este contexto. Eso creo que son el tipo de preguntas válidas y entonces lo que siento que me ha permitido como ese tipo de experiencias es desarrollar una sensibilidad y como una fluidez cultural que siento que es muy útil para pensar la sociedad. Me parece tan interesante porque cómo lo percibí yo de lo cómo describiste fuiste a Stanford y dijiste en Antioquia, uno de los mejores alumnos, Universidad de los Andes haciendo un PhD, seguramente estabas en tu elemento, te sentías posiblemente en la cúpula de tus compañeros y muy bien, llegas a Stanford y te das cuenta que las personas estudian hasta los domingos y como que tal vez tenías que dar un poco más de ti, vas a Francia, te das cuenta, no, aquí dan menos de ellos, pero capaz son, qué sé yo, más engranados con su vida familiar, tienen otro tipo de balance. Llegas a Abu Dhabi y te das cuenta que no hay democracia, no existe la democracia y es una sociedad bastante avanzada, progresa a un nivel mucho más rápido que las demás y lo que tú aprendes es a no comparar, a no juzgar tal vez y más bien aprendes a aprender. Sí, pues yo siento que vos identificaste cosas que yo posiblemente no había siquiera pensado, pero tal cual, así creo que se sintió mucho
mi travesía, ¿no? En efecto, cuando llegué a Stanford hubo mucho de frustración, de sentir que no encajaba, que no era tan inteligente como quería ser, ni tan competente como sentía que era. Eh, Había mucha frustración con no entender por qué no lograba tener el estatus que yo esperaba tener. El tiempo en Francia fue un tiempo muy de mucha tranquilidad y de apreciación de la belleza de la vida, ¿no? De la conexión con personas, de el, el placer de la contemplación del mundo. Y el tiempo en Abu Dhabi fue muy instructivo alrededor de entender cómo otras sociedades operan, ¿sí? O sea, tal cual eso. Y yo siento que como en suma todo eso le sugiere a uno algo que es, digamos, parece una cosa obvia, pero es mucho más difícil que la gente interiorice y es la complejidad del funcionamiento de las sociedades. De nuevo, uno junta a unas cuantas decenas de miles de personas y uno no debe esperar que surjan el mismo tipo de ordenamientos. Depende de dónde los ponga uno, de qué circunstancias les pasen. Y en las ciencias sociales y quizá en la naturaleza humana misma, uno tiene como esta presión para evitar la incertidumbre y uno quiere entonces buscar heurísticas que le ofrezcan explicaciones sencillas del mundo, que uno no se siente cómodo con esa verdad que parece trivial y es, digamos, la sociedad pueden ser mil cosas, ¿no? Pueden haber mil equilibrios en los que terminemos y eso va a depender de mil cosas y tenemos que aceptar eso, ¿no? Y tenemos que aproximarnos moralmente también a aceptar que la diversidad de esos equilibrios y que nuestra capacidad para determinar en cuál equilibrio vamos a estar es minúscula y debemos estar en paz con eso. Y cuando dices frustración, ¿era síndrome de impostor? ¿Era eh, la- el, el mundo académico está lleno de rechazo, está lleno de quieres hacer un papel, te quieres hacer trabajar en un sitio, no te aceptan? O sea, era más como la aceptación lo que te generaba esa frustración. Y, y cuando llegaste a Stanford, qué fue lo que soltaste para decir, no, por eso, por eso tenía esa frustración y solté y ahora estoy más tranquilo? Sí, yo creo que mucho tenía que ver con eso, con la búsqueda de aceptación, que por cierto es algo muy común entre académicos. La gente que termina seleccionándose en la academia, los que deciden hacer doctorados y después buscar trabajos en universidades, suelen ser los niños que desde chiquitos les decían que eran muy buenos estudiantes y que vivían las felicitaciones de los grandes, ¿no? Y eso en contraposición a otra gente que encuentra valor en la competencia, por ejemplo, los atletas que encuentran valor en, bueno, ganar en ambientes como competitivos, o la gente que busca acumular dinero, que trata de complacer a un mercado amplio y hay como una medida objetiva, no de aplausos, sino de, pues, monetaria, ¿no? Entonces, digamos, entre los académicos eso es muy común. Yo esto es algo que descubrí en mí hace poco, por cierto. Entonces, de nuevo, también es como estoy hablando de mi pasado con los ojos del presente, pero creo que en ese momento cuando llegué como estudiante a Stanford había mucho de mi búsqueda de éxito como la búsqueda de los aplausos y el reconocimiento de gente que yo encontraba de mayor estatus. Entonces, por ejemplo, la persona que me invitó como mentor aquí es una persona muy prestigiosa en el departamento de economía, alguien al que yo le tengo mucho cariño y es ha sido un gran mentor como a lo largo de mi carrera. Pero recién yo llegué, yo recuerdo pensar antes de llegar a Stanford, como pensar, bueno, yo voy a escribir papers con esta persona, vamos a ser coautores y él se va a ganar el premio Nobel Mm. y van a citar nuestros papers y no sé qué. Y cuando yo llegué, él me invitó porque él había tenido un alumno que
era mentor mío en los Andes y como que podía invitarme y firmar una carta allá y era un tipo querido y pues me permitió reunirme con él y demás, pero era como la última de sus prioridades, ¿no? Él tenía sus propios estudiantes, tenía mil cosas que atender y pues le parecía bueno que hubiera este muchacho de Colombia que se veía como muy Mm, motivado ujú. y demás, pero sí. Y yo recuerdo como tratar cada reunión que tenía con él como de esforzarme. En el fondo lo que yo quería era que él me dijera, oiga, usted es brillante, ¿no? Como, venga, escribamos este paper juntos. Y la realidad es que no era el caso y esa no era realmente la motivación correcta que yo debía tener para hacer lo que hacía, ¿no? Y eso fue, digamos, ha sido como un proceso de años como interiorizar eso, que buena parte de mi motivación por mucho tiempo tenía que ver con recibir aplausos de gente y, y que eso no es, digamos, eso se desconecta con lo que fue, lo que era mi motivación cuando yo era un niño y quería simplemente pasarme toda la tarde leyendo, ¿no? Entonces, parte de lo que ha sido como mi travesía reciente como personal ha sido tratar de encontrar valor en, no en los aplausos de afuera, sino en cosas que de cierta forma estén más conectadas eh, conmigo. Entonces, como para terminar de iluminar como la frustración de ese periodo, mucho entonces tenía que ver con que yo no conocía además los códigos ni los símbolos que me permitían como tener alto estatus en este espacio. Entonces yo no hablaba muy bien el idioma, no conocía los temas que eran cool, no sabía expresarme de la forma en la que la gente dice, oh, ok, prestémosle atención a esta persona. Entonces yo era el recién llegado de Colombia, que la gente no terminaba de saber dónde era Colombia y no le prestaba mucha atención porque no tenía los símbolos para eso. Y eso como que generó en mí un gran, fue un periodo de como de muchas emociones, muchas de ellas contradictorias, porque por un lado era un lugar muy estimulante, ¿no? Aprendía mucho cada segundo y demás, pero este deseo interno de tener validación ciertamente no estaba ahí y eso alimentaba un rencorcillo en mí y demás. Entonces, volver muchos años después en otra posición donde ya había desarrollado los símbolos y ya tenía otra posición y fue una experiencia muy extraña, pero por cierto muy instructiva, ¿no? También como de que mucho de lo que uno es una cosa en construcción, como mucho de la forma en la que la sociedad lo trata a uno es completamente circunstancial, pues yo era la misma persona, solo que había aprendido otras cosas y tenía otras experiencias y otros credenciales cuando regresé y entonces incluso algunas de las mismas personas que seguían ya me trataban con más cariño y respeto y, ¿no? Eh, y, y eso creo que también le dice a uno mucho de cómo funciona la sociedad y de cómo uno debe aproximarse a ella con una forma, digamos, como con unos ojos también un poco más tolerantes, ¿no? Hay algo que suele ser un gran consejo práctico, es no tomarse las cosas muy personales, ¿no? Sí, Todo el mundo está concentrado en sus cosas, en su mundo y no ayuda como uno interpretar el comportamiento de los otros como una animosidad específica hacia uno, por ejemplo. sí. Esto me hizo acuerdo a una situación en mi vida diferente, pero paralela, que yo jugaba muy bien al tenis de pequeño. Era un gran tenista y, y entrenaba más que todos. O sea, era una cosa que el tenis era mi fascinación y claro, dentro de mi círculo se comenzó a mostrar que yo ganaba partidos, tenía este potencial, tenía talento, tenía ganas, tenía apoyo de mis padres, o sea, era una situación interesante y ahí surgió una idea de ir a jugar torneos en Estados Unidos. Y no era un torneo, era más bien era como ir a un campamento de tenis de Estados Unidos, que había torneos también. Llegué al en Ecuador, en mi categoría, en las personas alrededor mío, creo que nadie me podía meter un
6060. O sea, era imposible. Tenía que jugar con alguien de otra categoría, sí me podía ganar y todo, pero en mi categoría 6060 era imposible. Llego a este campamento en Estados Unidos y un niño 2 años menor a mí, 6060. Y yo vine con la mentalidad de que tengo que venir a demostrar que soy bueno. Y me acuerdo esa noche, yo soy muy competitivo y no es que, pero fue una aniquilación, o sea, fue como que me mató este chico. No sé, yo no sé cómo se movía tan rápido, cómo me colocaba, me jugaba, o sea, parecía títere. Yo no, me ponía en una esquina y botaba la bola al otro lado y era como, o sea, yo no he visto a alguien que tenga este nivel. Y, y la enseñanza de esto fue, yo no fui al campamento a demostrar cuánto tenis yo sabía. Yo fui al campamento a aprender cuánto más tengo que aprender. Cuánto más, o sea, que yo en verdad no sé nada y creo que es algo que me ayudó a sobrepasar ese 6060 de pérdida porque me dolió horrible. Pero además fue como, no, el siguiente día fui con la humildad máxima a decir, enséñeme, si este niño de 2 años menor a mí puede ganarme 6060, hay muchas cosas que yo todavía no sé, y creo que eso me llevó al siguiente nivel. ¿Y por qué conecto esta historia con la tuya? Y creo que aquí hay una lección grande, es lo que te llevó a Stanford, lo que te llevó a esa primera, era tu curiosidad, eh, tu capacidad de concentración, tu, esa ética de trabajo constante. Y cuando fuiste a Stanford, lo que querías era elogio, que alguien te diga, wow, pero te olvidaste que lo que te llegó allá no fue los aplausos, no fue, y ahora estás donde estás porque no lo haces por aplausos, lo haces por la curiosidad. Sí, no, totalmente. Yo siento que la vanidad, y es algo que es mucho más fácil de escribir que implementar, entonces no fue la última vez Sí, que sí. tuve ese tipo de epifanía, ¿no? De hecho, podría contarte otras más donde en efecto me di cuenta que la vanidad me estaba llevando por el camino equivocado, pero es, digamos, la vanidad es una fuerza muy profunda dentro de uno y, y es una gran señal de que uno está haciendo las cosas por las razones equivocadas. Si uno está haciendo algo por mostrar que, por ganar un punto en uno, ¿no? Como por alimentar eh, el valor de uno ante otros, ese suele ser una gran señal de que uno no tiene mucho propósito y sentido lo que está haciendo y posiblemente no lo lleve a uno a un lugar mejor, ¿no? En los 90 hubo una película muy famosa con Keanu Reeves y Al Pacino que se llama El abogado del diablo, que, ¿verdad? Digamos, tenía mucho este tono de, en esa época que se avecinaban los 2000, aún con una vibra muy cristiana dominante en Occidente, había mucho como narrativas moralistas, no muy basadas en como la moral cristiana. Eh, pero hay una escena en varios momentos donde se habla de cómo la vanidad era el pecado favorito del diablo, ¿no? Hay como un diablo en la película. Sí. Y en efecto, es como una cosa muy humana y es una gran trampa, una gran, gran trampa. Hay algo que tengo mucha curiosidad de saber tu opinión. Una de mis misiones en vida, o mi misión en vida, es transformar la forma que los latinoamericanos vemos el dinero. Mm. Eh, Cómo percibimos riqueza, cómo nos conectamos con una eh, abundancia superior. Y yo trabajo con emprendedores, con inversionistas latinos que tengo que enseñarles a confiar y tengo que enseñarles a tomar decisiones, porque el latino, en mi opinión, el latinoamericano es un excelente emprendedor, es un muy buen emprendedor, es una persona que sabe, a nuestro modelo, no al modelo Silicon Valley, sino al modelo de tengo que comer mañana y, o sea, hago 100 cosas y logro y doy a mi familia
O sea, logramos salir adelante de muchas maneras, pero como inversores somos bastante temerosos, estamos plagados de trauma. Eh, ¿Cuál es tu lectura, sabiendo que de tu perspectiva como profesor de redes sociales, de economía política, de cómo nos asociamos con el dinero? ¿Cuáles serían las llaves para comenzar a entender mejor este problema? Qué buena y qué difícil pregunta, pero por tanto posiblemente como qué gran objetivo de vida hay ahí, ¿no? Mira, yo creo que quizá el gran error generalizado es alrededor del dinero, es perder de vista que el dinero es simplemente el reflejo de el valor, ¿no? Yo siento que a la gente le cuesta identificar que lo que debe buscar es generar valor, ¿no? Que es digamos, una noción no muy tangible, ¿no? El valor es además algo que se construye socialmente y por cierto es fue una de las grandes preguntas de la economía política clásica, ¿no? Adam Smith y Ricardo y Marx escribieron páginas y páginas sobre qué genera el valor, ¿no? Porque los diamantes son más valiosos que el agua, si el agua es más útil, ¿no? Hay unas discusiones gigantes alrededor de lo que se conoce como la teoría del valor. Y eso se resolvió en cierto momento como académicamente con la idea de que el valor lo determina tanto la oferta como la demanda, ¿no? Las condiciones tecnológicas de la producción determinan parte de lo que es el valor de las cosas, pero también la utilidad de las cosas, ¿no? Y no una utilidad absoluta, sino una utilidad marginal. Entonces, a ver, uno puede como mirarla el asunto del valor desde ese ángulo, pero yo siento que a nivel personal lo que uno debe reflexionar es dónde está el valor que hace en lo que hace, ¿no? Entonces, eso no necesariamente se traduce de forma inmediata en dinero, pero en el largo plazo sí es difícil que se desconecten las dos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este podcast que vos tenés donde hablas con gente valiosa que tiene cosas útiles que compartir y vos tenés la disposición de escuchar y tratar de extraer lo mejor de la experiencia de estas personas, yo creo que todo el mundo puede reconocer que eso es valioso y que la gente use horas y horas de su vida, no sé las métricas de tu podcast, pero seguro son horas y horas de visualizaciones. Eso es valioso, ¿sí? Y entonces yo siento que con esos lentes es que uno debe aproximarse a pensar en lo que hace y debe estar entonces por un lado confiado que eso en el largo plazo debe estar conectado con el dinero, pero también tiene que estar dispuesto a pensar que su valor debe conectarse con el dinero y esto vuelve a algo de lo que hablábamos ahora y es como el contexto latinoamericano es un espacio donde lo prioritario son las relaciones no mercantiles, ¿no? Entonces, la familia es fundamental, los amigos son fundamentales y siento que hay algo de aceptación con la idea de que si uno genera valor dentro de esos circuitos, está mal que haya dinero de por medio. Y aquí no estoy hablando como que uno le vaya a cobrar a la familia por hacer favores. Lo que quiero decir es un poco más amplio y es el reconocimiento de que si uno hace algo que está generando valor, uno puede perfectamente pensarlo como un modelo de negocio, por ejemplo, ¿sí? Si hay alguien que está haciendo algo que es valorado por su comunidad, perfectamente es posible que eso pueda hacerse monetizable y que hayan intereses en distintos espacios. Eso no quiere decir de nuevo que la comunidad sea exactamente la que paga, pero pueden haber otros actores. El Estado, por ejemplo, puede querer apoyar ese tipo de iniciativas y generar recursos que financien eso. Eso es una de las dimensiones en las que el modelo del Silicon Valley puede ser muy útil, ¿no? Y es cómo pensar en generar recursos para cosas que tengan valor, aunque inmediatamente no tengan un mercado hipertangible. Y yo siento que eso nos falta un poco en Latinoamérica, ¿no? Como
sentir la confianza de que si hacemos cosas que son valiosas, existen formas de rentabilizar eso en un contexto como monetario tradicional, ¿no? Y eso creo que es útil entonces para desconectar mucho de lo que la gente piensa cuando yo estoy seguro y seguro vos además estás mucho más familiarizado con esto que yo. Frecuentemente cuando uno piensa uno le pregunta a una persona cualquiera en Ecuador, en Colombia, en México sobre un emprendimiento, si pudieran montar un emprendimiento, ¿qué harían? Le dicen a uno que montar un restaurante, ¿no? O una tienda de ropa. Como que cuando piensan en dinero, piensan en lo que ya existe en el mercado y que es fácilmente identificable como transaccional, ¿no? Y es ahí hay dinero que se genera, pues yo lo veo. En vez de pensar al revés, y es ¿dónde puedo yo generar valor? Eso puede no tener hoy un mecanismo claro de monetización, pero si eso genera valor, perfectamente es monetizable en el mediano plazo. Entonces, eso es algo que yo siento que como que ese cambio de filosofía es algo que siento que tiene mucho potencial en la región y que cómo se logra con como líderes como vos, ¿no? Gente que ayuda a cambiar la mentalidad de la gente, que es una cosa tremendamente difícil, por cierto. Sí, sí, yo creo que es muy valioso lo que acabas de mencionar. Me llevo que, y por eso yo creo que los anglos y los europeos fallan en este ámbito, porque existen bancos americanos que van a, a Latinoamérica. Hay bancos y fondos de inversiones europeos que van y fracasan. Lo mismo les pasa cuando van a los países árabes, porque el neoyorquino llega con una bolsa de dinero, con una bolsa y dice llénale de dinero, pensando que el árabe tiene tanto dinero que no le cuesta o no le duele, pero en cambio el medio oriental piensa muy diferente. El latino también es diferente. El latino necesita el sentirse unido de alguna manera, prioriza la relación personal y prioriza que tenga acceso al directo, que no sea como, no me pidas que vaya por un call center y que tengo que hablar con 10 personas para poder llegar a ti. Yo quiero llamarte o mandarte un WhatsApp y decir qué está pasando. Eh, y lo segundo que me gustó mucho es que esto pasa todo el tiempo y es reconocido. El futbolista, la persona que gana la lotería, eh, usualmente sus emprendimientos son restaurantes y ropa o traen, importan algo, o sea, asocian con un producto muy común eh, y tratan de ser uno más en el mercado porque dicen, ah, pero si es que ellos lo hacen, yo con mi fama lo hago, lo debo, pero no están pensando en eso de qué valor puedo traer a la sociedad, porque la sociedad te premia cuando eres valioso. Me llevo Totalmente. muy buenas lecciones. No, totalmente, totalmente. De nuevo, como hablamos ahora, digamos, esto también es algo que es más fácil predicarlo que implementarlo, ¿no? Entonces la tarea que vos tenés es mucho más difícil que la mía de describir la solución, implementarla. Suena muy difícil, pero también suena muy emocionante. Sí, bueno, Javier, este es el inicio de nuestra amistad. Bienvenido a la misión. Si es que te gustaría de alguna manera buscar caminos para hacerlo, yo creo que simplemente tú eres un ejemplo de un latino que en mi forma de ser llegaste a algo increíble. O sea, estar en Stanford, haber llegado a ese nivel es realmente un orgullo para todos los latinos. Y ahora que tengas estudios de Latinoamérica, es hasta me llena de orgullo porque siento que estaba haciendo lo que decías. No vengo a Stanford a estudiar de los demás, sino vengo a estudiarme a mí mismo, a nuestras sociedades, a entendernos mejor y a posicionarnos con otro lente. Si queremos entendernos, tenemos que hablar. Así que
bienvenido cuando quieras al podcast nuevamente, pero esto es una invitación no solo al podcast de nuevo, sino una amistad y también a seguir colaborando en lo que podamos. No, muchísimas gracias y también mi completa admiración por lo que haces. Gracias, Javier. Estamos en contacto. Vale, chao, chao.